Tengo aquí, bueno, la Superintendencia de Electricidad acaba de emitir la resolución SIE 093-2021-TF, que es la que establece el nuevo esquema tarifario para regir en los meses de noviembre y diciembre. Debió ser para los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero parece que hubo un atraso y entonces en octubre no se aplicó el nuevo ajuste tarifario, pero sí se está aplicando a partir de noviembre. Yo había dicho aquí que aunque se habla de un promedio del aumento de un 1.4%, la realidad es que el aumento tiene una proporción mayor en términos porcentuales para los sectores o los consumidores que tienen mayor subsidio dentro del esquema tarifario actual. Nuestro esquema tarifario tiene 4 escalas tarifarias. Y esas 4 escalas tarifarias, para los que consumen menos o para los consumos de los primeros kilovatios, tienen un precio más bajo que para los que consumen más. De hecho, los consumidores de más de 700 kilos mensual no tienen subsidio, ningún tipo de subsidio. Por el contrario, están posiblemente pagando una tarifa que está por encima de lo que deberían pagar para entonces compensar en parte o subsidiar ellos a los que sí tienen subsidio. O sea, todo el que consuma más de 700 kilos está pagando una tarifa más, no vamos a decir que justa, sino que posiblemente más cara de la que debería pagar. Ahora, el que consume menos de 700 kilos recibe un subsidio, tal como el que consume menos de 300, como el que consume menos de 400. Por lo tanto, el esquema tarifario hasta cierto punto es injusto, porque hay gente que tiene el nivel y la posibilidad de pagar más y como quiera se benefician del subsidio. Es decir, si yo consumo 300 kilos, yo me beneficio del subsidio. Pero si yo consumo 600 kilos, también me beneficio del subsidio. Y no es justo, porque el que tiene capacidad para consumir 600 kilos, entonces posiblemente tenga la capacidad para pagar más de lo que paga o para no tener el beneficio del subsidio. Por eso cuando se habla de desmontar el subsidio, entonces los más perjudicados son los más pobres, porque son los que tienen un nivel de consumo más bajo, que es donde está el grueso del gasto del gobierno en el subsidio, pero es un grueso del gasto del gobierno en el subsidio generalizado. Porque al final se lo aplica a los que menos consumen y se lo aplica también a los de consumo medio. Los que consumen de 0 a 100 a 100 kilovatios, o de 0 a 200 kilovatios, de 0 a 200 kilovatios, pagan por cada kilo 4,44, 4 pesos con 44. Cuando usted consume entonces de 200 a 300, usted paga 6,97. Y cuando consume de 300 a 700 paga 10,86. Es decir, que si usted consume los mismos 650 kilos, por ejemplo, los primeros 100 le salen a 4,44, de 200 a 300 te varía, pero te salen a 6,97, y entonces ya de los 300 a 650 más o menos te están saliendo a 10,86. Si tú consumes más de 700, entonces te lo redondean todo a 11 pesos con 10 centavos cada kilo, independientemente de que sean los primeros 100, los primeros 200, no. Si pasaste de 700, es como pasaste de una barrera donde te lo redondean. Ahí automáticamente el que estaba cotizado a 4,44 pasa a 11,10. El que estaba cotizado a 6,97 pasa a 11,10 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué se establece en esta nueva resolución? Por lo menos a partir de este mes. Los primeros 200 kilos que pagan 4,44, en Edesur van a pagar 4,68. En Edenorte pagarán 4,71. Y en Edeste pagarán 4,68, al igual que en Edesur. O sea, se está estableciendo también una tarifa diferenciada en cada una de las distribuidoras. Edeste y Edesur van a tener el mismo ajuste, pero Edenorte va a tener un ajuste mayor. Es decir, que la tarifa eléctrica va a ser más cara para los residentes del norte que para los residentes del sur y del este y de la capital. No entiendo eso, pero bueno, eso es así como se va a hacer. Entonces, para Edesur, de 0 a 200 kilos, el aumento es de 5,4%. No de 1,4% en promedio, como dijo la autoridad cuando lo anunció. 5,4%. Para los consumidores de Edenorte, de 0 a 200 kilos, el aumento es de un 6%. Y para los consumidores de este, de 5,4%, igual que los de Edesur. Ahora, en el consumo de 200 a 300 kilos, que pasa de 6,97 a 7,13 en Edesur y a 7,16 en Edenorte y a 7,13 en Edeste, el aumento está entre un 2,3 y un 2,7%. 2,3 a 2,7% promedio.
Para los consumidores de 300 a 700 que pagan 10,86, el aumento es mínimo. ¿Por qué? Porque 10,86 ya ahí prácticamente no hay subsidio. Tendrá un aumento de 0.3 a 0.5. Prácticamente no tendrán ningún ajuste. Y los consumidores que pagan más de 700 kilos, que son los que se les ajusta a 11,10 todos los kilovatios, ahora se lo van a poner a 11,13 todos los kilovatios, 0.2%, en el caso de DE Sur, en el caso de DE Norte 0.4 y en el caso de DE Este 0.2. Para los consumidores del área comercial, los BTS2, que son los negocios pequeños, bueno, el ajuste va a ser de 0 a 200 kilos de un 3% a un 3.6%. De 200 a 300 kilos, un 1.1 a un 1.5%. De 300 a 700, 1.1 de 0.1 a 0.4%. O sea, un aumento prácticamente insignificante. Y de 700 kilos en adelante, 0.08, o sea, se queda casi igual, 11.49, 11.49. A los comercios que consumen más de 700 kilos, pues pagarán 11.50, 11.53. El ajuste no es tan grande, no es para alarmarse. Claro, es un ajuste de 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en enero viene otro ajuste de 3 meses más, hasta marzo. Y en abril viene otro ajuste de 3 meses más. Por lo tanto, cuando vayamos poniendo el ajuste por ajuste, si seguimos aumentando, por ejemplo, a razón de 5%, a los que consumen apenas los primeros 200 kilos, en un año, si es el mismo promedio de aumento del 5% y de 6%, van a tener un aumento de un 20 a un 22% al cabo de un año, porque va a ser escalonado trimestre a trimestre. Pero viéndolo desde ese punto de vista, digregado hasta el año 2026, pues entonces se torna más o menos, no se torna tan grave. Y hay que reconocer que la tarifa en algún momento había que ajustarla por 2 razones. Una de ellas es porque esa tarifa no se ajustaba desde el año 2011, la misma tarifa eléctrica. La otra razón, señores, es que esa tarifa no se indexa, aunque la ley incluso habla de que hay que indexarla por inflación, pero no se indexa desde el año 2011. Y aparte de eso, la tarifa es en pesos dominicanos y las distribuidoras compran la energía eléctrica en dólares. O sea, que cuando hay una devaluación del peso, cuando el dólar sube frente al peso, automáticamente las distribuidoras tienen un mayor costo de generación, sin que le hayan aumentado el precio de generación. Solo que como la compran en dólar, automáticamente tienen un mayor costo de generación. Y automáticamente tienen una reducción en sus niveles de cobranza, porque entonces cobran en pesos. O sea que la devaluación solamente afecta las finanzas de las distribuidoras. Solamente por devaluación, automáticamente compran energía más cara y la venden más barata. Independientemente de que se varíen los precios. ¿Por qué? Porque compran en dólares y venden en pesos. Luego está la otra situación. Que bueno, sí es cierto que la tarifa hay que ajustarla con base en lo que se acordó en el pacto eléctrico. Pero esa tarifa se acordó en el pacto eléctrico que se va a ajustar en la medida en que, o con la previa mejoría de los indicadores de las distribuidoras. Porque aquí el valor agregado de distribución, la diferencia entre el precio en que las distribuidoras compran la energía y el precio a que se la venden a los clientes es muy amplio. Es muy amplio. Y es tan amplio precisamente porque las distribuidoras tienen pérdidas que no tienen que ver precisamente con la diferencia entre precio de compra y precio de venta, sino que tienen que ver con su deficiencia y su incapacidad para facturar toda la energía que colocan en redes, porque nada más facturan alrededor de un 70 a un 75% de la energía que colocan en redes, por lo tanto tienen un 30% de pérdida automática, pérdida irrecuperable. Porque si tú compras energía, 100 kilos de energía, y de esos 100 kilos de energía que tú compras, tú se lo vendes a los clientes, pero tú nada más le facturas a esos clientes 70 kilos, quiere decir que tú, aunque tú tengas un 100% de cobranza, tú tienes 30% de pérdida, porque hay un 30% que tú ni siquiera lo facturaste. O sea que eso no cae ni siquiera en cuenta por cobrar. Eso queda en pérdida absoluta. Luego, si de lo que tú facturaste solamente cobra un 95%, un 94%, tienes otro 5% de pérdida ya de lo que facturaste. Entonces, 30% de energía que se coloca y no se factura, más 5%, para que la gente más o menos lo entienda, de energía que sí se factura, pero que no se cobra,
entonces tú tienes pérdida de un 35%. Lo que dice el Pacto Eléctrico es que eso tiene que mejorar. Y en la medida en que eso mejore, que las distribuidoras mejoren su eficiencia, como han de mejorar su eficiencia, reduciendo sus pérdidas, cuando haya indicadores de reducción de pérdidas y de reducción de costos operativos en tales o cuales niveles o tales o cuales parámetros, entonces a partir de ahí comenzamos a aplicar una tarifa técnica. Pero lo que está haciendo la autoridad es empezando a atrás para adelante. Primero aplicando un ajuste de la tarifa, que ya de por sí es alta, desmontando el subsidio, y luego entonces ver si las empresas distribuidoras comienzan a mejorar sus indicadores, que dicho sea de paso han empeorado en los últimos 2 años. No precisamente por una incapacidad administrativa de la distribuidora. Yo siempre digo eso. Lo que pasa es que este gobierno no sabe ni siquiera ellos mismos defenderse, sino porque las propias distribuidoras tuvieron que incurrir en costos adicionales independientemente de su capacidad o su eficiencia en cuanto a cobranzas. Uno de esos costos fue que tuvieron que darle 24 horas de luz a los que pagan y a los que no pagan cuando se inició el año escolar, incluso antes, en la pandemia, pero luego cuando se inició el año escolar virtual. ¿Por qué? Porque había que garantizarle luz a los hogares pobres para que entonces recibieran la clase por la radio y la televisión. Entonces, la gestión de demanda, que es apagones, que era de un 15% en la gestión anterior, o sea, más o menos un 15% de apagones a la población. ¿Para qué? Para equilibrar con eso algunos costos. Esa gestión de demanda se eliminó, hubo que darle 100% de luz a la gente. Entonces ahí había ya automáticamente con ese 15% de luz a gente que no paga, pues había un aumento de pérdidas ahí. Pero aparte de eso, repito lo que dije la semana pasada, el año pasado hubo una devaluación monetaria de un 9.2% y el año anterior un 5%. Esa devaluación se tradujo también en un aumento de las pérdidas para la distribuidora, independientemente de que fueran o no más eficientes. Lo importante ahora es que traten de que los sistemas tecnológicos no fallen para que no se equivoquen en los nuevos esquemas tarifarios y que no comience la gente a quejarse por alteraciones de facturas indebidas, porque eso sí le puede provocar un problema al gobierno. Pero el ajuste como tal no es injusto. En algún momento había que hacer ese proceso de ajuste de la tarifa. Lo que sí considero injusto es que lo iniciaron cuando lo que debieron iniciar primero era una mejoría en cuanto a la eficiencia operativa de las propias distribuidoras. Pero nada, aún siendo de atrás para adelante, hay que dar para adelante.